Quiero que esté atento a la palabra, porque hoy es un día especial, maravilloso. Comenzando diciendo, aquí dice el texto, quiero que estén atentos todos mirando hacia acá. Comienza el texto diciendo la puerta estrecha. Ese no es el tema, pero voy a comenzar a hablar de la puerta estrecha. Una puerta estrecha es una entrada reducida, una entrada incómoda, una entrada que para entrar por allí tienes que entrar de lado, te vas a maltratar, va a ser difícil entrar por esa puerta. Sucede que cuando Jesús estaba por ciudades y aldeas, Él iba predicando y enseñando de esquina en esquina, en lugar en lugar, en barrio, pero a Jesús lo seguían muchas multitudes. Tantas multitudes le seguían a Jesús que allá habían cristianos, había mormones, quizás habían católicos, quizás habían de toda clase de religiones, pero en esas multitudes también habían ladrones, también habían homicidas, había toda clase de personas. ¿Está escuchando? Pero cuando Jesús predicaba, había multitudes de toda índole, de toda lengua, de todo raciocinio, gentes con intelecto avanzado y gente de poca sabiduría e inteligencia. O sea que lo seguían multitudes de personas. Pero sucede que uno entre muchos, haga de cuenta uno entre miles, porque a Jesús le seguían 5,000, 10,000, 15,000 personas. Una vez alimentó a 5,000 hombres sin meter a las mujeres y los niños. O sea que Jesús predicaba multitudes, pero no existía el bafle ni el micrófono. ¿Cómo hacía Jesús para predicar las multitudes? No hablaba despacio. La palabra enseña que Él no gritaba, pero tampoco podía hablar despacio, porque ¿cómo hacía la gente de los 15,000 personas escuchar? Él se montaba en lugares altos y comenzaba a predicar. O si no, se colocaba donde estaba la barca y se colocaba encima de la barca, se colocaba a favor de la brisa, y cuando Él hablaba, la brisa llevaba su voz. ¿Está escuchando? Él buscaba estrategias para predicar la palabra, para que muchos escucharan el mensaje que te lleva al cielo, para que muchos escucharan la palabra de vida, la palabra que te confronta, la palabra que te levanta, la palabra que te instruye. De esa manera predicaba Jesús, buscaba la manera. Pero uno entre mil se levantó, dice en el versículo 23, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque este hombre dijo esto. Este hombre dijo esto porque había muchas multitudes que le seguían a Cristo. Pero este hombre se enfocó que la gente seguía haciendo lo que Jesús decía que no hicieran. Jesús decía: no hagan esto, y la gente lo hacía. Jesús le decía: apártese del pecado, y la gente abrazaba el pecado. Jesucristo le decía: ama a tu prójimo como a ti mismo, y la gente peleaba entre sí. Este hombre, al darse cuenta de que lo que decía Jesús la gente no lo hacía, sabiendo que Jesús predicaba el evangelio de salvación, el evangelio del reino, y testifica la palabra, este hombre preocupado dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Este hombre tenía una preocupación fuerte, porque él decía: pero si Jesús está predicando salvación, Jesucristo está predicando el camino al cielo, ¿por qué la gente le lleva a la contraria a Cristo? Entonces él dice esto y le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús, conociendo el pensamiento de él, Jesús conociendo la intención de su corazón, Jesús conociendo la preocupación que tenía este hombre, Jesús le responde de esta manera y le dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Quién dijo esto?
Esto lo dijo el Maestro de maestros. Esto lo dijo el Rey de reyes y Señor de señores. Esto lo dijo Jesucristo aquí en la tierra, el Hijo de Dios, que fue manifestado en carne en esta tierra. Él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos, escuche, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Aleluya. Jesús está desatando algo fuerte en el mundo espiritual, porque Jesús le está respondiendo a ese hombre. Esa gente está luchando para entrar al reino, pero no puede. Esa gente que tú ves desenfocada quiere cambiar de vida, pero no puede. Esa gente que está en la drogadicción quiere cambiar de vida, pero no puede. Esa gente que le está haciendo daño a su vecino por medio de brujería, por medio de hechicería, quiere cambiar de vida, pero no puede. Mucha gente no hace el mal porque quiere, sino porque ha llevado una vida de sufrimiento. Ha tenido una mala crianza desde su niñez, y hoy son lo que son por lo que los ha marcado. Pero sucede algo, de que Jesús habla algo fuerte en el mundo espiritual, que Él dice: esforzaos. Ese es el tema de hoy, para que pueda entender. Esforzaos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque donde no hay esfuerzo, no hay valentía. Amén. Donde no hay valentía, no hay expectativa. Donde no hay expectativa, no hay visión. Y donde no hay visión, no hay futuro. Escuchen lo que les digo hoy. Hay gente que todavía vive en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque no se ha esforzado a dejar el pasado atrás. Hay gente que vive en el rencor de lo que le hicieron hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se ha esforzado, no ha sido valiente para seguir adelante. Y como no ha sido valiente, no tiene expectativa, no tiene visión. Por eso vive en un mundo fracasado. ¿Está escuchando? Amén. Este hombre, cuando dice esa palabra, vio mucha gente que no avanzaba, solamente seguía a Jesús, pero no obedecía a Jesús. ¿Está entendiendo hasta el momento? Amén. Antes de seguir el texto bíblico, yo quiero que tú entiendas que es esforzarse. Porque mucha gente dice que te esfuerce, pero no te lo explica qué es esforzarse. Dice: esforzarse, un acto de determinación y valentía. Determinados, gente determinada, gente decidida. Es gente que no va a pensar en retroceder, sino en avanzar. Gente que se toma proyectos para cumplir. Gente que dice: de ahora en adelante seguiré dejando el pasado atrás. Si alguien marcó mi vida, si alguien marcó mis sueños, frustró mi futuro, yo quiero borrar y hacer un nuevo inicio. Yo quiero borrar y tener un nuevo comienzo, porque yo me esforzaré a avanzar. Yo seré determinado y seré valiente para seguir. ¿Está escuchando? Dice la palabra esforzarse, se refiere al acto de hacer un esfuerzo intenso y determinado para lograr algo. Implica una actitud de valentía, perseverancia y dedicación para superar obstáculos y alcanzar un objetivo. O sea que nosotros no podemos dejarnos llevar por otro que no avanza. Usted tiene que unirse con gente que avanza. Usted no puede unirse con gente que está apagada en Cristo Jesús. Usted tiene que unirse a gente que está prendida para avanzar, para que tú puedas crecer, para que tu propósito sea alineado a la voluntad de Dios. Pero tienes que esforzarse. Tienes que ser determinado, tienes que tener valentía, tienes que ser una persona de fe, que aunque tú no veas las cosas que quieres ver, tienes que creer que ya fue, porque la palabra enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que tú no estás viendo, hay cosas que tú no ves, pero tu fe, tu determinación
determinación, tu valentía, comenzarán, escuche bien, comenzarán a activar una atmósfera de ¿qué? Una atmósfera de recibir lo que has pronunciado para tu vida. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hay gente que todavía no ha podido avanzar porque no se ha proyectado. Y yo creo que aquí hay una iglesia que se va a proyectar. Yo creo que aquí hay una iglesia que va a ser determinada. Yo creo que aquí hay una iglesia que se va a levantar del polvo de donde está a otro mejor lugar. Yo creo que aquí hay una iglesia que dice: yo me esforzaré porque donde otros no pueden, yo sí podré. ¿Sabe? Porque el que es esforzado y valiente conquista donde otros han fracasado. El que es esforzado y valiente camina donde otros no han caminado. El que es esforzado y valiente, escuche, tendrá el gozo que otros nunca han tenido. ¿Pero por qué? Porque en el esfuerzo y en la valentía está el carácter del verdadero cristiano. Amén. Josué capítulo 1 versículo 9 dice en adelante: nuestro Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Qué bonito es eso. El mismo Dios dándole fortaleza al sucesor de Moisés. Usted sabe qué es ser sucesor de alguien que abrió el mar rojo en dos. Ser sucesor de alguien que llegó a Egipto y se le fue de frente al faraón. Usted sabe que es ser sucesor de alguien que le hablaba a la peña y de la peña brotaba agua. Usted sabe que es sucesor de decirle al cielo y de que caiga maná y caiga maná del cielo. Usted sabe que es sucesor de alguien que habla con Dios y Dios le responde cara a cara. ¿Usted cree que es fácil ser sucesor de una persona así? Alguien que caminaba en lo sobrenatural. Pero ¿qué pasa? De que Josué sabía la historia de Moisés. Josué sabía el poder que acompañaba a Moisés. Pero sucede algo, que cuando Moisés muere, dejó a Josué como sucesor. Pero ya no estaba Moisés para alentarlo. Ya no estaba Moisés para direccionarlo. Ya no estaba Moisés para guiarlo. Dios le tuvo que decir a Josué: esfuérzate y sé valiente. Porque tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Esfuérzate y sé valiente. Pero no solamente le dice esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que dice? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Sabe por qué le digo no temas? Porque iba a encontrar enemigos fuertes. ¿Sabe por qué le digo no temas? Porque no iba a ser fácil. ¿Sabe por qué le digo no temas? Porque se iba a enfrentar con gigantes. Se iba a enfrentar con gente que iba a hacer lo contrario a lo que él dijera. Se iba a encontrar con gente que le iban a llevar a contraria. Se iba a encontrar con gente que era duro de servir. Él se iba a encontrar con gente que lo iban a pensar con el mismo pensamiento que él pensaba. Pero él le dijo no temas ni desmayes. En pocas palabras le está diciendo: va a haber momentos que te vas a querer desmayar. Amén. Va a haber momentos que vas a querer tirar la toalla. Va a haber momentos que tú no vas a querer avanzar. Va a haber momentos que tú vas a querer retroceder. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Va a haber momentos que no vas a querer seguir guiando a ese pueblo. Va a haber momentos que tú quieres despertar y hacerte cuenta que lo que estás viviendo es un sueño. Pero Él le está diciendo: no temas ni desmayes. Levántate, recibe fuerza, esfuérzate, sé valiente. Aunque la adversidad te agobie, aunque la adversidad te rodee, aunque los problemas estén encima de ti, acuérdate que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Por eso hoy trae esa palabra: esforzado. Él trajo esa palabra para esta iglesia: esfuérzate. Hay gente que necesita esta palabra. Hay gente que necesita fuerza. Hay gente que necesita poder. Hay gente que necesita dirección. Pero necesitamos gente determinada. Aleluya. Oh, poder de Dios. Josué estaba viviendo un momento de susto, un momento de miedo, un momento que él dijo: yo vencí mucho pueblo a espada.
Yo era quien me levantaba contra las personas que venían en contra del pueblo de Israel. Pero yo hoy necesito que alguien me ayude. Yo hoy necesito que alguien me dé fortaleza. Pero él miraba a un lado y ya no estaba Moisés. Va a haber momentos que vas a mirar al lado y no va a estar tu papá. No va a estar tu mamá. No va a estar quien siempre te ayudaba y te alentaba. En ese momento te vas a sentir frustrado. En ese momento vas a sentir que todo se acabó. En ese momento tú vas a decir: ¿cómo yo voy a hacer para seguir adelante? Dios, sabiendo esto, le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Usted sabe que es esa palabra poderosa, una palabra que retumba en el mundo espiritual. Gente cristiana tiene que aferrarse a esa palabra. Por eso este hombre, volviendo al texto, le dice: Señor, son pocos los que se salvan. Ya Dios no te habla directamente a cualquiera persona, solamente a gente que busca la intimidad. Gente que tiene intimidad con Dios, Dios le habla y le muestra y lo direcciona. Pero cuando hay personas que no tienen búsqueda de Dios, cuando no tienen intimidad con Dios, Dios le habla al ángel de la iglesia. La palabra enseña que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Él te guía por medio de la palabra. Por eso hoy yo le digo a esta iglesia: si estás desmayando, si estás decayendo en oración, si estás decayendo en la búsqueda de Dios, es tiempo que te esfuerces y seas valiente. Es tiempo que le digas a ese Goliat que te está acechando: no puedes contra mí, porque yo avanzaré. Algo que te quiere detener, tú tienes que decirle: no, porque yo me esforzaré. Pero sucede algo: esforzarse, hacer un esfuerzo intenso y determinado para lograr algo, superar un obstáculo o alcanzar un objetivo. ¿Cuál es tu proyecto en Cristo? Hoy Dios me mandó a preguntarte esto: ¿qué quieres tú ser en Cristo? ¿Cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios comience a manifestar su poder en ti? ¿Quieres ser un cristiano, uno del montón? ¿Quieres ser uno de los que ocupan una silla por 20 años? ¿Quieres ser una persona que vino a una iglesia 20, 30 años y siempre estuvo sin servirle a Dios? Amén, aleluya. ¿O tú quieres que Dios manifieste su poder en ti? ¿O quieres que Dios te use de una manera sobrenatural? ¿O quieres que Dios te use echando fuera demonios, sanando a los enfermos, siendo de bendición para tu familia? ¿Tú quieres ser de esos? Tienes que levantarte en oración, tienes que levantarte en ayuno, en lectura de la palabra, y Dios manifestará su propósito en ti. La palabra está enseñando: esforzaos a entrar por la puerta angosta. No está diciendo que Dios se esforzará por ti, está diciendo que tú tienes que esforzarte. El Espíritu Santo no va a cogerte a la fuerza en el hombro y te va a llevar al esto y esto otro. No, tienes que esforzarte. Amén, No quieres orar, esfuérzate. No quieres leer la Biblia, esfuérzate. Te da sueño cuando te arrodillas, esfuérzate. Sigue orando, sigue clamando. No ves respuesta, esfuérzate. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios va a ver tu esfuerzo. Dios va a ver tus ganas de seguir adelante. Dios va a ver tu valentía. Dios va a comenzar a fortalecerte. Dios va a comenzar a llenarte de su espíritu. Dios va a comenzar a llenarte de su sabiduría. Dios va a comenzar a llenarte de su propósito en tu vida. Dios comenzará a derramar aceite sobre tu cabeza. Dios va a comenzar a darte una doble porción. Dios te comenzará a ungirte. Dios comenzará a dotarte de ministerio, de poder, y irás derribando fortalezas en Cristo. Pero tienes que esforzarte. Dios, aleluya. Aleluya. Qué triste es poder hacer algo y no hacerlo. Qué triste es saber que puedo hacer algo para Dios y no hacerlo. Qué triste es que se ha ido mi vida en el mundo, en vicios y placeres, pero mi vida no le agrada a Dios. Qué triste el que te
te dio la vida fue Dios. El que te dio a tus hijos fue Dios. El que te dio a tu familia fue Dios. Pero ¿cómo le estás agradeciendo a Dios? ¿Sabe cómo Él quiere que tú le agradezcas? Esfuérzate. Qué bonita esa palabra, ¿cierto? Amén. Pero es muy dura. Señor, me voy a esforzar si yo estoy desanimado. Señor, tú quieres que me esfuerce y vivo peleando con mi esposa, vivo peleando con mi esposo, mis hijos me hacen la guerra y tú dices que me esfuerce, tú dices que me esfuerce y estoy endeudado hasta la coronilla. Tú dices que me esfuerce y los vecinos me tienen rabia. Tú dices que me esfuerce, nadie me obedece en mi casa. Tú dices que me esfuerce. Él te dice esfuérzate. Amén. Porque es necesario que viva lo que está viviendo. Es necesario que pase por lo que está pasando. Porque hay gente que está peor que tú. Al menos tú tienes pies y caminas. Pero hay gente que es inválida. Al menos tú tienes ojos y ves. Pero hay gente que es ciega. Al menos tú tienes manos y palpas. Hay gente que son mochos de los brazos. Yo vengo a decirte, Dios ha estado contigo desde el principio. Él nunca te ha desamparado. Él ha estado contigo en la prueba. Él ha estado contigo en la adversidad. Pero esfuérzate y sé valiente. Oh, bendito Dios. Sigue diciendo en el versículo 25, dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Sabe quién es el padre de familia? Nuestro Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. ¿Sabe qué significa cuando haya cerrado la puerta? Eso significa el día del rapto de la iglesia. La iglesia partirá con el Señor. Dice la palabra que será como un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento los evangélicos de verdad no estarán en esta tierra. Los evangélicos que nos esforzamos no estaremos en esta tierra. Los evangélicos que dejamos el pecado atrás no estaremos en esta tierra. Los evangélicos que la gente señalaba no estarán en esta tierra. Pronto partiremos. Y la gente que eran evangélicos de mentiritas, evangélicos que vivían una doble vida, evangélicos que eran más mundanos que cristianos, comenzarán a llamar a la puerta y dirán: ábrenos. Pero ¿por qué me quedé si yo iba a la iglesia? Gente mundana que conocía la palabra. Cuando yo me refiero a mundano, yo me refiero a personas que no son cristianos, que son del mundo. Yo sé que todos somos del mundo, pero no todos practicamos lo que es el mundo. Amén. Aleluya. La persona mundana es el que practica todo lo que el mundo hace. Deleites de la carne, que se aparta de lo sagrado para meterse a lo profano. Yo vengo a decirte algo: yo no menoscabo a nadie si es cristiano o no es cristiano. Yo vengo a decirte que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se niega a sí mismo, una iglesia que dice: voy a dejar de vivir mi vida para vivir la santidad de Dios. Esa iglesia partirá. Iglesia que le digo: yo me voy a apartar de lo que a Dios no le agrada. Esa iglesia partirá. Yo voy a hacer lo que la palabra enseña. Esa iglesia partirá con el Señor. Desapareceremos. Pero sucede algo muy poderoso, que aquí dice en el versículo 25: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera empecéis a llamar: ábrenos, ábrenos. Gente que no es cristiana sabe que Cristo viene. Aleluya. Gente que no asiste a una iglesia sabe que Cristo viene. Aleluya. Gente que se emborracha todos los fines de la semana sabe que Cristo viene. O sea que no van a pasar, escuche, no pueden pasar por alto de que ellos saben que Cristo viene. Y ellos saben que hay una iglesia que partirá. Pero sucede algo: no se están esforzando para dejar el pecado, no se están esforzando para dejar lo que Dios no le agrada. Es tiempo de esforzarse. Aleluya. Porque mira lo que dice aquí:
Y llamarás a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Usted sabe que Dios le diga a usted: yo no sé de quién tú eres. Sabe que yo no te conozco. Para mí tú no existes. Eso es horrible. Que tú te acerques a tu madre y te diga: mami, ábreme. Y tu mamá te diga: yo no sé quién tú eres. Amén, aleluya. Mami, ábreme, yo soy tu hijo. Y tu madre: no sé ni quién tú eres. Es más, yo no sé ni de dónde vienes. Eso es triste. Una madre te cierra la puerta y te deja en la calle, sabiendo que te vienen persiguiendo. Y tú vienes tomado de la calle: mami, ábreme que me van a matar. Y ella diga: no me digas nada porque no te conozco. ¿Será que eso es bonito? Eso es feo, ¿cierto que sí? Así será del día del rapto de la iglesia. La gente gritará, la gente se desgargantará y dirá: Señor, ¿por qué me he quedado? Pero la misma mente le responderá: porque fuiste desobediente, porque no me obedeciste en la tierra, porque no te apartaste del pecado, porque no me aceptaste en tu corazón, porque no le dijiste no al mundo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí llorará, ahí gritará, ahí te lamentarás. Pero ya es demasiado tarde. Es difícil predicar esto, pero es real. Pero sigue la predicación de Cristo. En el versículo 26 dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Sí, claro que sí. ¿Qué significa esto? A mí me gusta explicar paso a paso. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. O sea, yo estuve en la iglesia y yo recibí tu palabra. Yo recibí ministración. Yo escuchaba tu prédica. Yo estaba allí. Ellos que están diciendo: pero si nosotros estábamos en las esquinas donde tú predicabas. Usted sabe qué es decirle a Cristo así: pero es que yo no me perdí un culto. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces comenzaréis a decir: de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. En la esquina tú predicabas y yo escuchaba la palabra. ¿Por qué me quedé? ¿Sabe qué responderá el Señor? Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Santo, aleluya. Usted sabe lo horrible que Dios nos diga a nosotros: tú eres un hacedor de maldad, apártate que no quiero nada contigo. Pero tú dirás: pero es que yo no le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Yo no he matado, yo no he robado, yo no hago nada malo. Es más, ya ni siquiera le hago mal a mi vecino. Pero es que el pecado más grande no es matar. Escuchen esto: el pecado más grande no es robar. El pecado más grande no es hundirse en la drogadicción. El pecado más grande es rechazar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque mucha gente se quedará en esta tierra porque le da pena aceptar a Cristo en su corazón. Porque mucha gente se quedará en la gran tribulación porque hay gente que prefirió lo que la gente dijera de él que lo que Dios dijera de él. Eso es lo que está enseñando la palabra. ¿Puede entenderlo de esa manera? Amén, aleluya. Voy a seguir leyendo. Dice en el 28, dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Isaac. Escuche, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Santo, aleluya. Dios le dará el privilegio a la gente que se quede en esta tierra. Escuche esto: Dios le dará el privilegio a la gente que se quede en esta tierra de mirar hacia arriba y ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino, y tú estés excluido. O sea, tú no te salves. Tú estés en la condenación del infierno. Eso
Eso es lo que dice la palabra. La gente mirará y dirá, pero yo quiero estar allí. Y él dirá, ya es demasiado tarde. Tu tiempo lo tuviste que en la tierra y no obedeciste. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra. A mí me da tristeza esto. Santo, aleluya. ¿Sabe por qué me da tristeza esto, mi hermano? Porque yo soy uno de los predicadores que predica la verdad, predica lo que está escrito, y la gente en vez de apercibirse no viene más. Pero yo te digo una cosa, en el tiempo de Noé se salvaron 8 personas y mucha gente se perdió y se ahogó en el diluvio. En el día de Sodoma y Gomorra se salvó nada más Lot y sus 2 hijas. En este tiempo no sé cuántos se salvarán. Pero dice la palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. 2 estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. 2 mujeres se estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Así será el rapto de la iglesia. Mucha gente no estará preparada y se quedará, pero el que está orando, el que se aparta del pecado, volará, 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 volará al reino de los cielos. Es tiempo que te esfuerces, es tiempo que seas valiente, es tiempo que seas determinado, porque la gloria de Jehová viene sobre tu vida. Levántate, actívate, ahí viene gloria, viene poder, viene unción, porque la palabra enseña que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos verán sueños, los jóvenes verán visiones. Hay algo que se levantará, la gente comenzará a profetizar. Había una unción sobre toda carne, pero así como hay poder, el enemigo se levanta a distorsionarte, el enemigo se levantará para desviarte, pero esfuérzate y avanza en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Hay gente que no entiende ni siquiera qué valentía. Hay gente que sabe qué es esforzarse, porque se lo estoy explicando. Pero ahora, ¿qué es valentía? Tenemos que ser valientes, ¿cierto que sí? Valentía. Miren lo que dice ser valiente. La palabra valiente se refiere a una persona que muestra coraje y determinación para enfrentar desafíos y superar obstáculos. Implica una actitud de valentía y confianza en uno mismo y en Dios. Aleluya. Valiente es aquel que es determinado para cumplir lo que Dios dijo. Valiente es aquel que se niega a sí mismo. Valiente es el que dice, hoy en adelante seré un cristiano de verdad, verdad. Amén. Valiente es aquel que dice, yo voy a hablar con mi pastor porque yo quiero que me enseñe a predicar. Valiente es aquel que dice, yo me colocaré de pie y le diré, pastor, aquí estoy para que me use. Estoy al servicio de Dios. Ese valiente, el que no le da pena lo que diga la gente de la calle. Amén, aleluya. Usted no sabe todo lo que dicen de mí. Ese que hace los bolsos es el pastor. Dios escoge lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquel que se cree sabio. Aleluya. Porque es que Dios es especialista en coger a un drogadicto de las calles indigente y volverlo un predicador con unción, poder y gloria. Por eso no te preocupes si yo soy el pastor de aquí. Tú tienes que darte cuenta que el que te llamó es el que te quiere salvar, y el que te llamó fue Cristo Jesús. Él dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae, y si ustedes están aquí es porque el Padre los trajo. Amén. ¿Cuánto creen que el Padre los trajo? Amén. Obedezcamos al Padre, porque va a comenzar a dotar de su espíritu sobre toda carne. Amén. Gloria a Dios. Definición de valiente: persona que muestra coraje y determinación para enfrentar desafíos y superar obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo que tienes que no te deja avanzar? Medita ahí en la silla donde estás. ¿Cuál es el obstáculo que no te deja avanzar? Piensa, ¿son mis hijos? ¿Es mi pareja? ¿Son mis problemas? ¿Son las deudas? ¿Es mi economía? ¿Cuál es el obstáculo?
cuál es el obstáculo que no te deja avanzar. Porque cuando aquí hay un obstáculo, escuchen, aquí hay un obstáculo de esta altura, ¿yo qué tengo que hacer? De esta altura, un obstáculo de esta altura. Para yo pasar allá, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que qué? Pero ¿cómo si está difícil? Y si estoy gordo, es peor. ¿Tengo que qué? Que esforzarme. Pero yo todavía no sé qué hay de aquel lado. Tengo que ser valiente. Tengo que tener coraje y pasar ese obstáculo. Pero cuando tú pasas ese obstáculo, ya tú puedes seguir el camino, porque dejaste el obstáculo atrás. Hay gente aquí que dejará ese obstáculo atrás. Hay gente que dejará el pecado atrás. Hay gente que dejará lo que lo detiene atrás. Hay gente que avanzará y será valiente, porque se está esforzando y Dios te dotará de fuerzas. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. No hay nada imposible para Dios, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Pero en medio de ser valiente va a entrar el miedo. Escuchen, cuando tú ya tienes valentía para superar el obstáculo, ya tú estás de aquel lado y tú dirás, pero ahora qué obstáculo me viene después. No pienses en lo que viene después. Cuando tú das un paso, Dios te ayuda a dar el otro. Tú no estás solo. El pico es fuerza, dice valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero para que Él esté contigo donde quiera que vayas, hay cláusulas. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, no tienes que temer, ni no tienes que desmayar. ¿Cierto? Qué bonito, ¿verdad? Saber que Dios está conmigo, pero Él también quiere que te esfuerces. Él dice que yo voy a estar contigo en la adversidad, pero esfuérzate. Haz un ayuno en la semana. Oye, ora si sea antes de dormir, que ya no lo haces. Te arrodillas a orar antes de dormir, ya no lo haces. No te estás esforzando. ¿Cómo quieres que yo esté contigo? Te llegó el desánimo, te acostaste, dejaste de tener intimidad conmigo, no te estás esforzando. ¿Cómo quieres que esté contigo? Amén, aleluya. La economía va disminuyendo, tu vida se va endeudando, los problemas van llegando a ti y tú dejas de ir a la iglesia. No te estás esforzando. ¿Cómo quieres que esté contigo? Esfuérzate en medio de la adversidad. Amén. Esfuérzate en medio del problema. Sé valiente y avanza. Amén, aleluya. Bonito, ¿cierto que sí? Bien bonito lo que Dios nos habla. Pero sucede que cuando tú comienzas a esforzarte y te llenas de valentía, ¿sabes qué viene sobre tu vida? Viene la confianza. Dios. Bello cuando Dios nos enseña paso a paso. Dios hoy trajo una palabra de esperanza para esta iglesia. Y tu vida se aumentará tu fe. Porque los discípulos le dijeron a Cristo, Señor, aumentanos la fe. Y Cristo le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva y ella se mueve. ¿Tú tienes fe como un grano de mostaza? Amén, aleluya. ¿Saben qué es el grano de mostaza? No es lo pequeño, es lo resistente. Aleluya. Porque el grano de mostaza, detrás que es pequeño, pártelo con la muela y te darás de cuenta que es resistente. El grano de mostaza es tan resistente que es difícil partirlo. Así quiere Dios que sea tu fe, llena de confianza en Él. Que nada ni nadie desvíe tu fe. Que la duda no desvíe tu fe. Que tus problemas no desvíen tu fe, sino que tu fe sea firme, creyendo en lo que Dios dijo de ti. Amén, aleluya. Pero que Dios dijo de ti. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. O sea que si Dios dijo que estará contigo donde quiera que vayas, tú tienes que tener ¿qué? Confianza. ¿Qué es confianza? Bonito, ¿cierto que sí? Amén. La palabra confianza se refiere a una actitud de fe y seguridad en alguien o algo. Implica una creencia firme en la integridad, la capacidad y la fidelidad de alguien o algo. Tu confianza,
tiene que estar en Dios. Tu confianza no puede estar en el pastor. Tu confianza no puede estar en tus hijos. Tu confianza no puede estar en tu esposo. Tu confianza tiene que estar aquel que le dice al mar, calla y enmudece, y el mar deja la tempestad, deja de moverse. Aquel que le dice a los vientos, detente, y los vientos se detienen. Confía en Él. ¿Sabe por qué tu confianza tiene que estar en Él? Porque Él no ha perdido una batalla. ¿Sabe por qué tu confianza tiene que estar en Él? Porque Él te hizo del polvo. ¿Sabe que Dios nos hizo del polvo? ¿Y de dónde sale esta carne? ¿De dónde salen los huesos? ¿De dónde sale la carne? Si del polvo tú no puedes sacar nada. En ese Dios es que nosotros creemos. Confía en Él, confía en Él, que el mar no se traga la tierra por su poder. El sol no destruye la tierra por su poder. ¿Estás escuchando? Confía en Él, confía en Él. Confianza, actitud de fe y seguridad en alguien o algo. Hay gente que se aferra para no ofender a nadie. Hay gente que se aferra a un pote y dice, este es mi amuleto de la buena suerte. Y donde va con el pote me va bien. Pero el día que ya no está con el pote, se me olvidó el pote en la casa, hoy me va mal. Aférrate a alguien, aférrate a Dios. Por eso hay gente que solamente vive en la idolatría. Aférrate a Dios, el que no se ve pero se siente, el que no tiene necesidad de tenerlo en una escultura, aquel, el Dios invisible, al Dios que miró Moisés como mirando al invisible, pero en una zarza. Y él le habló a Moisés y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa es tierra santa. Despójate de lo que Dios no le agrada y comienza a hablar con la zarza, porque cuando Moisés veía la zarza, escuche esto, cuando Moisés vio la zarza, él vio un árbol, porque la zarza es un árbol seco que con la calentura del sol se prende. Esa es una zarza ardiente. Pero sucede que él veía algo poderoso. Esté atento a esta palabra. Cuando él comienza a ver ese árbol que se prendía, pero él comenzó a acercarse y acercarse a la zarza y veía el árbol prendido en candela. Él no le llamaba la atención la candela. Él lo que le llamaba la atención era que las hojas no se quemaban. ¿Está escuchando? La zarza ardía, pero no se consumía. Ese es el fuego del Espíritu Santo, que aunque arde y quema, pero no te destruye. Aunque arde y quema, no te acaba. Ese es una candela. Ese es un fuego que te restaura, un fuego que te levanta, un fuego que te alimenta, un fuego que te guía, un fuego que te fortalece, un fuego que te da confianza. Gloria a Dios. Y cuando él se acerca a la zarza, dice que una voz salió de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Hoy le dice, Joana, Joana. Hoy le dice, Cindy, Cindy. Hoy le dice, José, José, Luis, Luis. Hoy te llama por tu nombre y te dice, quita el calzado de tus pies, quita el obstáculo, quita el obstáculo, quita lo que te detiene, quita lo que te detiene y avanza. Oh, bendito Dios. Yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Yo sé que Dios le está haciendo un despertar a tu espíritu en esta mañana. Y es que tienes que acercarte al fuego. Tienes que acercarte al fuego. Ese fuego que te va a ayudar a avanzar. Ese fuego que te va a ayudar a seguir. Ese fuego que te hará saltar de la alegría y del gozo. Porque Él es especialista en cambiar tu lamento en gozo. Él es especialista en cambiar tu llanto en alegría. Pero ¿qué tienes que